¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ya estamos aquí un fin de semana más después de habernos ido de vacaciones, después de haber hecho todo menos transmisiones en vivo, pero pues la verdad es que me siento hoy igual que todos los fines de semana, me siento muy contento, me siento muy feliz, ya lo sabes, y me da mucho gusto tenerte esta noche acompañándome. La verdad es que hoy es un día muy especial para mí porque pues aparte de que pues bueno, regresamos a las transmisiones y venimos con todo, la verdad es que no les voy a spoilear a quienes vamos a tener de invitados en las siguientes semanas, pero quien tiene mi WhatsApp y quien me sigue en mis redes sociales personales, pues ya tendrán ahí una idea de quién va a llegar en los próximos fines de semana. Pero pues bueno, la verdad es que hoy tengo invitado no solo a una persona que es profesional en lo que hace, sino que también pues bueno, tengo la oportunidad y la ventaja de decirle que es mi amigo y que afortunadamente pues bueno, tenemos algunas actividades donde hemos trabajado juntos y la verdad es que es un privilegio tenerlo aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que en un momento se los voy a decir, pero pues bueno, quiero darle las gracias a las personitas que ya se van conectando, a las personas que me han apoyado a compartir la transmisión a lo largo de la semana, de verdad, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a ver quién anda por aquí. Un saludo, Bren, un saludo también a Leslie Ramos, ¿verdad? Que ya están aquí acompañándonos, y a las personitas que pues bueno, nos están viendo y no han dejado su like ni su reacción, les invito a que pues bueno, ya vayan dejando aquí sus reacciones. Sammy, amiga, en verdad, muchas gracias por estar aquí. De verdad, es uno de los temas que sinceramente vienen pensados en algunas pláticas que hemos tenido tú y yo, y que la verdad es que me agrada mucho que pueda compartir con esta información con ustedes y que les sirva, ¿verdad? Y de verdad, nuevamente muchas gracias, y pues igual un saludote para ti. Tenemos conectadas aquí a varias personitas, pero pues bueno, vamos a esperar un poquito aquí que nos dejen sus reacciones, que le dejen su like, que dejen su me encanta, su me enoja, no, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que quiero pedirles el día de hoy que me apoyen, pues bueno, como ya saben, que me apoyen aquí compartiendo la transmisión para que lleguemos a más personas. El tema de hoy está muy interesante, vamos a hablar un poquito de estrategias, denme un segundito, vamos a hablar un poquito de estrategias para poder enseñar educación sexual y hablar de sexualidad con nuestros alumnos y con nuestros hijos también, ¿por qué no? Así que pues ya sabes, hay que estar bien atentos para que entonces puedas dejar tus preguntas en la cajita de comentarios y nosotros aquí en la transmisión y totalmente en vivo te podamos contestar esa duda, esa pregunta que tú tengas, y pues bueno, permitir que el licenciado Alejandro pues bueno, nos conteste todas estas preguntas. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Edgar Alejandro Martínez, quien es licenciado en Educación para la Salud, que pues bueno, esta noche, como te comentaba, viene a platicar un tema súper interesante. Va a compartir con nosotros algunas estrategias para enseñar educación sexual y hablar de sexualidad con nuestros hijos y alumnos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Ya se me escucha? Bienvenido, así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muy bien. Gracias por la invitación. Me da gusto tenerte aquí. La verdad es que ya lo habíamos campechaneado un poquito el tema, se había abierto la propuesta, pero pues la verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de podernos encontrar en este espacio. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la información que nos traes y sobre todo, pues bueno, por tu conocimiento que vienes a compartir con las personas que nos acompañan esta noche. Pues cuéntame un poquito cómo ha estado tu día, cómo te ha tratado la pandemia. A ver, cuéntame. Pues la pandemia, ¿qué puedo decirte? Que nos ha tratado, pues nos ha dado un jalón de greñas, dirían por ahí, pero a final de cuentas nos invita a reflexionar un poco con relación a qué onda con nuestra vida diaria, nuestra convivencia social. Empiezas a valorar un poco la interacción social incluso. Estábamos desde nuestra comodidad en nuestro hogar, sin embargo, en ocasiones pues sí es requerible de la interacción humana, ¿no? Pero igual, pues creo que se me ha hecho un poquito cómodo, puesto que he retomado proyectos, ya tuvimos esta oportunidad en este momento pues de interactuar ahora por medio de estas nuevas redes, y bueno, pues realmente creo que le he visto el lado bueno a las cosas. Sabes, tú que me conoces, que soy muy optimista ante la situación, y pues hay que verle el lado bueno a todo. Claro, y te superentiendo con respecto a la parte de las relaciones o de las interacciones que pues a veces necesitamos. Yo te voy a decir, y te voy a ser bien sincero, aquí que estamos en la plática y en la chorcha, yo sí fui como de los que se resguardó demasiado, ¿no? Y llegó un punto donde la salud mental ya en lugar de ser favorable, empezó
a perjudicar un poco, ¿no? Pero la verdad es que me da gusto poder tener este tipo de medios donde podemos platicar, donde podemos convivir con las personas que de alguna forma nosotros valoramos o que pues tienen algo que compartir con nosotros, ¿no? Y pues bueno, hablando de cosas que tienen para compartir, me gustaría preguntarte y pues bueno, dándole entrada al tema del día de hoy, me gustaría que nos compartieras qué es la sexualidad. Bueno, ya vamos a entrar en caliente, en calor, dirían por ahí. Eh, Como tal, ¿qué es la sexualidad? Es una interesante pregunta, ya que es una mezcla de diferentes componentes. Como tal, es un comportamiento al ejercer nosotros nuestra sexualidad. Esto quiere decir, hablamos desde una cuestión de género, hablamos del desarrollo como hombre, como mujer, hablamos de esta parte, ¿qué podríamos decir? Ay, creo que suena ruido, ¿verdad? Sí, nos están haciendo la maldad. ¿Puedes decirles que se callen a los vecinos? Creo. Bueno, sí, creo que sí es una ladra, no estoy seguro. Pero les decía un poco de qué es la sexualidad. Hablamos de esta parte de género, ojalá y se me escucha ahí, si no lo repetimos al final, ¿va? Hablamos de la identidad que vamos a tener como hombre, como mujer, en esta cuestión de desarrollo social, de desarrollo personal de cada uno de nosotros. Y bueno, esta parte de los valores, de las creencias y las actitudes que vamos a tener, también tiene que ver dentro de qué es la sexualidad, identificación de una orientación sexual, ¿no? Cuando nosotros nos identificamos desde nuestro género y posterior a qué vamos a desarrollar dentro de nuestras diferentes esferas de desarrollo social, vamos a poder nosotros claramente identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, de manera general, pues ese comportamiento y esa serie de palabras claves, como lo acabamos de mencionar, ¿no? El orientación sexual, esta cuestión de género y esta cuestión de identidad personal. Esto lo engloba. Perfecto. Entonces, vamos a caer un poquito pues a lo que no a lo que nos compete, ¿no? Por ejemplo, como yo les comentaba, él es licenciado en Educación para la Salud y justamente yo creo que este es uno de los temas que a lo largo del desarrollo de tu carrera, pues yo creo que ha tenido mayor influencia a nivel social. Entonces, me gustaría saber qué es la educación sexual. Uh-huh. Bueno, ya resumiendo la primera parte como tal, decíamos que es un conjunto, bueno, la palabra clave, ¿no? Conjunto de comportamientos. Y es todo lo que acabamos de mencionar. Este conjunto de comportamientos he de aclarar como dato curioso. La Organización Mundial de la Salud, para contestarte la siguiente pregunta, va muy de la mano esto. La Organización Mundial de la Salud menciona que la salud sexual, partiendo de la definición de salud, es un equilibrio o un estado de bienestar físico, mental y social. Recordemos que esos tres son los puntos claves en donde nosotros, si tenemos un equilibrio o tenemos al menos mínimo dos de tres en un bienestar o en un equilibrio, vaya, vamos a poder tener un excelente desarrollo. Bien, como tal, vamos a la respuesta que tú quieres escuchar y que todos ahí quieren escuchar. ¿Qué es la educación sexual, verdad? Es una enseñanza de calidad, con pocas palabras, enseñanza de calidad y una adquisición de aprendizajes que vamos a tener con relación a estos temas. Temas relacionados como los previos antes visto o como los que podríamos ir desarrollando poco a poco. Hablamos de esta perspectiva de género, hablamos de la identidad de género, hablamos de una orientación sexual y hablamos de una comunicación asertiva hacia nosotros y una adquisición de este conocimiento. Es el poder nosotros explorar esta serie de valores y creencias de cada uno de nosotros por medio de estas herramientas que vamos a ir adquiriendo conforme el transcurso de nuestra vida. Vaya, como tal, el empoderarnos de esta información nos va a permitir tener una educación sexual. ¿Necesariamente se necesita una persona que vaya dando un seguimiento? Sí. ¿Necesariamente en ocasiones necesitamos una guía? Sí. Pero en ocasiones podemos hacerlo por nuestra propia voluntad con la adquisición de esta información. ¿Cómo lo vamos a poder llegar a hacer? Pues por medio de información que nosotros tengamos a nuestro alcance y que podamos ir adquiriendo poco a poco, ¿no? Creo que aquí es más esta parte, yo así lo veo,
La educación sexual, es cierto, necesita una estructura como una guía, como lo mencionaba, pero sí también va muy de la mano con esta parte de una propia autorrealización personal. Si yo decido querer orientarme y educarme, voy a empezar a indagar y por lo tanto voy a empezar a adquirir esta serie de información y conocimientos. Entonces, como tal, pues sí, lo puedo resumir con palabras clave, ¿no? Con palabras sencillas. Es una enseñanza de calidad referente a estos temas y una adquisición de esta información convertida en un aprendizaje. Muy bien, entonces deducimos la parte de dentro de la información que existen como dos factores primarios, ¿no? La parte de lo que te inculcan, por así decirlo, y la parte de la curiosidad propia. Por así, vamos a resumirlo en esta parte para poder pasar a la siguiente pregunta. Y esto porque de alguna forma me gustaría complementarlo en el aspecto de que, pues bueno, vamos a hablar, pero de cuál es la importancia de tocar estos temas o de hablar de sexualidad con los menores de edad para que nosotros podamos entender como de una forma más fácil, no solo el que te digan, ay, es que ya tengo 15, tengo 16 años, es hora de echarnos la platicadita, perdón, de papá e hijo, ¿no? O de mamá e hijo, porque regularmente la tendencia nos dice que los papás esperan hasta cierta edad para empezar a hablar de sexualidad. Entonces, pues vamos a ver cuál es la importancia de hablar con los menores. Fíjate que ahí lo que acabas de mencionar es muy importante. Mira, pasa lo que acabas de decir, ¿no? En un principio nosotros, cuando somos pequeños, tenemos que tener esa orientación adecuada, previa y precisa. Cuando somos adolescentes, jóvenes y necesitamos tener esa famosa plática de 15 años para arriba, ahí es personal, va muy de la mano con nosotros, que va de la mano también con las instituciones en las que nos desarrollamos, que eso ahorita lo vamos a platicar, parte de nuestras esferas, de nuestras redes sociales. Pero bueno, sí me llega a resaltar mucho esta pregunta, ya que ¿cómo vamos a hablar de manera adecuada y eficiente con nuestros pequeños? Pues mira, está muy complicada esta situación porque sí tenemos que ser muy sutiles con la información. Como pollito lo tenemos que ir deshebrando para que ellos puedan adquirirlo y se les haga muy fácil. Te voy a dar un dato curioso. La violencia sexual como tal siempre se ha clasificado hacia la mujer, pero realmente una violencia sexual también va muy de la mano hacia los niños. En un dato curioso, si no mal recuerdo, fue el Ministerio de la Mujer que en el 2017 aproximadamente, lo que me acuerdo del dato bien, lo podemos investigar, pero de igual forma, en el Ministerio de la Mujer en el 2017 arrojaban un estudio donde decían que aproximadamente 3.120, 130 por ahí, personas violentadas sexualmente eran mujeres, niños, niñas y adolescentes, de los cuales de un 100% hablaban de un 47%, ese dato no se me olvida, porque casi llegaba a un 50%, es decir, la mitad eran mujeres violentadas sexualmente, niños y niñas agredidos sexualmente y adolescentes, obviamente. Bueno, ¿por qué te doy este dato? Porque de ahí parten los puntos clave para nosotros poder hablar de forma adecuada. Lo que queremos, creo yo, al menos desde mi perspectiva, sería esto, empoderar y educar adecuadamente a nuestros niños. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? ¿O por qué lo vamos a hacer? Con el objetivo de evitar una situación de peligro o una situación amenazante, ¿no? Que va muy de la mano con este empoderamiento de información, con esta adquisición de información que nosotros vamos a poder ir digiriendo conforme el transcurso del tiempo y conforme nuestro crecimiento y desarrollo. Uh-huh. Como tal, pues es algo que tenemos que tener de cajón, ¿no? Y es uno de nuestros ejes de acción de trabajo como profesionales, como padres, hermanos, como personas adultas responsables de una persona pequeña que apenas sí conoce conceptos clave, vamos a suponerlo, ¿no? Y bueno, como tal, yo ahí podría decir 3 puntos importantes a resaltar. Educarlos educarlos con previamente, ¿no? Con previa información, con conceptos básicos. Empoderarlos de esta información para que así sucesivamente hablemos con ellos de la mano
y podamos trabajar sobre la misma autoestima, vamos a poner este vertiente. Pero para ello sí es importante, yo te voy a desplegar otra pregunta que a mí me gusta mucho. No es tanto cómo vamos a o sea, no es tanto la importancia de qué hablar, sino cómo vamos a empezar a hablar con ellos. Eso creo que es lo fuerte, ¿no? No tanto que si vamos a hablar o no, sino cómo vamos a empezar a hablar. Yo les voy a dar unos puntos muy sencillos. La primera es conversar desde el momento en que los empezamos a bañar. En el caso de los que son papás o mamás o responsables, tutores. Desde que empezamos a bañar a los pequeños, dejarles bien en claro quiénes son las personas o quiénes son las ciertas personas que van a poder tocar tu cuerpo. Hablamos de papá, hablamos de mamá, hablamos de el tío o la tía que se hace responsable. Ojo, yo propondría, en caso de que exista ese apoyo de papá y mamá, solo sean ustedes dos. Si tenemos un tercero, que sea un tercero de su máxima confianza, de un círculo muy cercano, pues para evitar situaciones de peligro, como lo mencionaba en un principio. Entonces, lo primero es eso, empezar a hablar con los pequeños a temprana edad, lo que decíamos hace un momento, Jorge, con esta parte de conversar como tal, quién puede tocar tu cuerpo y quién no, y si tú lo permites. La otra, llamar a los órganos genitales tal cual, a los órganos sexuales o a los órganos reproductivos, llamarles por su nombre. Nada de que se llaman nombres que ustedes gusten, que yo miren, yo sé que ahí en su casita ustedes están diciendo uno, dos, nada, todos los nombres que se acuerdan de uno y de otro, pero no, tal cual llamarlo pene o vulva o vagina. San se acabó. Para que ellos vayan acostumbrándose a esta pequeña información y se vayan relacionándole. Entonces, sí sería muy importante, a lo mejor para todos nosotros que estamos empezando a querer orientar a nuestros pequeños ahí en casa, hablarles tal cual las palabras, ¿no? La información de la forma más precisa, más desmenuzada y más adecuada. Y la real, realmente. Mencionarles que no es una zona ni prohibida ni es una zona sucia, porque ojo, cuando ellos se sienten vulnerables al saber que hablar de sexualidad o hablar de sus genitales se sienten que están haciendo algo mal o que están haciendo algo prohibido, en automático nosotros tenemos un pensamiento erróneo hacia esta situación, hablando, ejemplificándome en un puesto de un niño, ¿no? O en el tiempo de un niño. Cuando nosotros crecemos, empezamos a identificar que no es así. ¿Por qué no empezar a brindarle esta información a los pequeños desde muy temprana edad? Y ya para concluir esta respuesta, Jorge, como tal, pues liberarlos de esta carga negativa, de esta carga de que el hablar de tu cuerpo está mal, hablar de que se llama pene y no pajarito está mal. No, se llama pene, hijo, no le digas de otro nombre. Ajá, se llama vulva, hija, o vagina, no le llames de otro nombre. Nadie te puede tocar y ojo, el más importante, explicarles que si ellos tienen una situación que no les agrada, si ellos están en una situación donde no les gusta cómo lo tocan, no se avergüencen de eso, exprésenlo. Mostrarles, empoderarlos, repito, la palabra es muy importante, empoderarlos de esta información que poco a poquito les vamos a ir dando para que ellos después, miren, se liberen y al rato no se les haga algo complicado. Espera, mi micrófono, como siempre, lo ando apagando. Pero sí, yo creo que mencionas cosas muy importantes. Y sobre todo, hacer hincapié, por ejemplo, voy a hablar un poquito acerca de una charla que tuvieron el día de ayer en Sedacep y que, pues, la verdad, es interesante porque justamente decía la maestra Bren, ¿no? Es que parece hasta que nos ponemos de acuerdo, pero la verdad es que esta semana se juntaron los temas hablando de sexualidad como no te imaginas. Entonces, hay, justamente lo que tú mencionabas, la parte de las situaciones de peligro, son más allá de evitar, no sea a lo mejor una violación, porque al final del día no necesariamente porque el niño esté educado en sexualidad va a evitarlo, pero sí es importante conocer cómo no tener el pre, es decir, regularmente cuando es un familiar, cuando es del círculo cercano, o es el amiguito, o es el primo, o es el amigo de uno de los hermanos, empieza como si fuera un juego, pero si nosotros enseñamos a nuestros hijos toda esta información que nos menciona Alejandro, la verdad es que pasa a empoderar como
sexual, dice, y a tener conocimiento de su cuerpo, a poder generar esta confianza de poder acercarse a mamá o acercarse a papá y decirle, ¿sabes qué sucedió esto? Y entonces poder cambiar la situación y poder prevenir una situación de peligro. Hablabas también, aparte de la parte de normalizar el lenguaje sexual, por así decirlo, y yo creo que esa es una de las cosas que por sociedad y por el tipo de país en el que vivimos, debería ser educación básica. O sea, debería ser de tema que esté en el currículum, bueno, en el temario obligatorio, ¿sabes? Que así se habla. Pero yo creo que viene una parte muy importante acerca de quién es quien lo enseña, ¿sabes? Porque al final del día yo crecí con lo que mis papás me dijeron y aparte con lo que aprendí en la escuela. Y hablamos de temas donde regularmente hasta el mismo maestro le daba pena comunicarse en estos temas de sexualidad, donde, niños, pues cópienlo, hagan un resumen de esa lectura y se acabó. No había como esa interacción de decir, ¿sabes qué? Te puedo resolver tus dudas y te enseño adicional alguna información especial. Y justamente por eso y en el contexto de la sociedad actual en la que vivimos, me gustaría saber de quién es la responsabilidad de hablar de sexualidad con los niños y las niñas. Ay, mira, esa pregunta me gusta. ¿De quién es la responsabilidad como tal? Yo diría que de todos y de todo el mundo. Pero vamos a aterrizar esta respuesta. Nosotros como seres humanos y como seres sociales tenemos una constante interacción con diferente grupo de personas. Nuestras redes sociales. La primera red social es la primaria, que es la familia. Ellos somos los primeros en los que tenemos que empezar a hablar. Les decía, si lo hacemos desde una etapa previa a lo escolarizado, pene, vagina, voy a hacer pipí, voy a hacer popo. Así le podemos llamar a lo mejor al tener ganas de hacer nuestras necesidades. Pero si les vamos orientando en estas pequeñas palabras, cuando lleguen a la red secundaria, que es la formación educativa, van a poder sentir esa información o adquirir esa información sin sentirse agredidos. Porque en ocasiones los niños llegan a la casa y dicen, mamá, papá, el maestro me habló de tal cosa, ¿no? Muchos papás sí se llegan a espantar y dicen, oh, ¿por qué? Yo no le quería hablar, ¿no? Pero no. Simplemente, si nosotros como papás, tutores, hermanos, familiares, empezamos a hablar y a normalizar este tipo de información, no es tanto que lo digamos como al aire libre, no, simplemente en un momento de plática y charla podemos decirle, ¿sabes qué? Esta parte de tu cuerpo no tienes por qué avergonzarte de expresar o de saber. Obviamente, igual orientarles, ¿no? Decirles que no se puede todo el tiempo eh, decirles, sabes que no es lo correcto, no es lo adecuado que andas por el mundo diciendo que tienes un pene o tienes una vagina. No, pero a lo mejor sí educarlos en esta parte, porque sí, una vez que los niños empiezan a hablar, empiezan a todo el mundo a contarle qué es lo que tienen y qué es lo que hizo mamá y qué es lo que hizo papá, ¿no? Entonces, sí es un arma de doble filo, pero sí es importante si les orientamos que no tenemos que andar por la vida diciéndolo, pero que es la palabra correcta, no afecta. Ahora, sí es muy importante, creo yo, que el desarrollo de las redes. Repetíamos, la primera es la primaria, que es la familiar, ahí vamos a empezar a hablar con ellos. La segunda es la secundaria, que es el desarrollo académico, vaya, preescolar, primaria, etc. Y la tercera, pero no menos importante, es la terciaria o la institucional. La red social terciaria o institucional, hablamos de hospitales, centros de salud, incluso iglesias, ¿no? Que cierto es, a lo mejor en ciertos puntos no lo hablan, pero tan solo en los centros de salud, que es donde pueden ir a su consultoría como padre e hijo o madre e hija, llevar a sus pequeños a tomar peso y talla, ahí mismo les dan pláticas, te lo juro que a los niños, pláticas que las hacen amenas para que al rato el niño no pregunte y diga, ¿qué es un pene? No, el niño ya sabe y sabe a qué se refiere. A lo mejor por cuestiones de edad y de que no están acostumbrados, se sonroja o se atemoriza, pero nada más, no pasa de ahí. Entonces yo podría darte la respuesta que las redes sociales, y hablamos de redes sociales personales, no digitales, que también las redes sociales digitales pueden promocionarnos esta parte de la salud sexual, siempre y cuando no nos sobrepasemos con la información,
porque hay veces que queremos saturarnos de tanta información que queremos adquirir, y no empezamos a terminar de digerir una y ya empezamos con otra. Entonces, si nosotros como adultos nos cuesta, mucho más a los pequeños, ¿no? No los podemos borbandear como, mira, es para que no te cuenten. Y bueno, hay una frasecita que me gusta ahí decirla cuando hablamos de esta cuestión relacionada a los niños. Nosotros como tutores o como responsables no tenemos la culpa o no somos culpables, mejor dicho, de lo que está pasando, pero sí somos los responsables de lo que puede llegar a suceder. Ojo, si nosotros damos educación de calidad en cuestión de sexualidad, damos un seguimiento, una orientación y lo tratamos de implementar en nuestro propio círculo, en un futuro no va a pasar nada malo o no va a pasar alguna situación que no deseemos. Ajá, no somos los culpables porque a final de cuentas en todo el mundo pasa. Imagínense la situación que quieran, pero nosotros somos los responsables de lo que pueda llegar a suceder, es decir, para bien o para mal. Obviamente lo buscamos lo positivo. Así es, y yo creo que, wow, o sea, retomo un poquito de lo que mencionas y hablar de la parte de las redes sociales, no específicamente de las digitales, que es importante y que ahorita quiero tocar un tema muy interesante de ello. Pues yo creo que, papito, mamita, como te lo he dicho, desde que empezaron estas transmisiones en KS Night Show, infórmate tú primero, ¿vale? No podemos pedirle al maestro de la escuela que le enseñe a nuestros hijos los temas de sexualidad si nosotros también cuando nos vengan y nos pregunten nos vamos a quedar así de, es que el maestro dijo, y tú te quedas así de, ¿eh? Entonces, es importante que nosotros también tomemos esa determinación o autodeterminación de ponernos pues bueno, en manos del conocimiento y adquirir la información que se requiere. Entonces, si nosotros hablamos de redes sociales, también vuelvo un poquito al tema de ayer, que la verdad es que estuvo muy interesante la entrevista que tuvo ayer esta Bren con una chica que se llama Yara. Digo, la verdad es que no recuerdo bien su apellido, pero la verdad es que estuvo muy interesante y hablaban de las redes sociales y de la hipersexualización. Entonces, la verdad es que es un tema súper interesante y te recomiendo a ti que me estás viendo, te recomiendo que te vayas a echar un clavadito a la página de Sedacep en Facebook y que te avientes esa plática, esa charla que tuvieron sobre hipersexualidad, porque está muy bueno y hablamos de la parte de las redes sociales. ¿Cómo es posible que sí, entendemos que las redes sociales te dan acceso a información, pero estamos en un constante bombardeo de información que ahora ya no podemos digerir entre lo que es verdadero y lo que es falso? Imagínate, si uno como adulto se traga las fake news, ahora imagínate un niño que todavía no tiene la conciencia de poder diferenciar qué es lo que sí y qué es lo que no, porque si les enseñamos que la información la podemos obtener de internet, pues bueno, también hay que enseñarles a poder separar lo que no está bien o lo que no es de una fuente confiable. Entonces, pues bueno, la verdad es que es un tema súper importante, súper interesante y que me gusta escuchar a los que nos están viendo y me gustaría escuchar su opinión, me gustaría escuchar sus comentarios, así que este es el momento para poder empezar a hacer las preguntas y que Ale nos pueda compartir su experiencia sobre esta información y, perdón, sobre sus dudas y pues también que nos comparta un poco de su experiencia. Quiero saludar antes a Nancy, una de mis alumnas que pues digo, ya está cumpliendo casi los 2 años trabajando conmigo y la verdad es que me siento muy feliz, me da mucho gusto haberla haberla mirado evolucionar en su transición académica, que pues bueno, en aquel entonces cuando entraba, pues de redes sociales y absolutamente nada teníamos consciente, ¿no? Entonces digo, ahorita verla aquí y poder compartir esta información con ella me da mucho gusto y no sé, me siento muy contento. Gracias, Nancy, por estar por aquí. También a tu mami, gracias por estarnos viendo y también por permitirte que bueno, estés esta noche aquí con nosotros. Tengo aquí también a Eli Salazar, un gusto, muchas gracias por vernos, a Cris Martínez, a Yasmín César, a Adriana Ramzán, amiga, no manches, muchas gracias, ay, perdón por la palabra, pero en verdad muchas gracias por estar aquí, de verdad no me imaginé que esta semana tuviera tantas satisfacciones personales, si lo queremos ver así, porque, o satisfacciones morales, por así decirlo, porque esta semana ha sido increíble poder platicar con unas personas que tenía mucho tiempo que no veía, que no podía platicar con ellos porque pues no teníamos contacto y poder recordar todas esas aventuras, todas esas
no sé, todas esas historias cuando éramos jóvenes, más jóvenes que ahorita, digo, ahorita ya no somos tan cabellos nuevos, entonces la verdad es que era súper divertido cuando trabajábamos con jóvenes, era, de verdad, amiga, muchas gracias por estar aquí, digo, no tengo muchas palabras para decirte, pero en verdad muchas gracias. Tenemos también aquí a Dulce Ruiz, a Samantha Marín, amiga, también, a Bren y a Leslie, y pues bueno, vamos a ver aquí los comentarios que nos han estado dejando. También vi que nos acompaña por aquí Luna Reyes, también nos acompaña Tepex. Tepex, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por aquí. Tenemos aquí algunas dudas y también tenemos unos saluditos. También está una persona que para mí es muy importante y es muy especial y que a lo largo del tiempo que he tenido la oportunidad de convivir con ella se ha convertido más que pues en un familiar, en una amiga personal y que hemos compartido mil aventuras. Prima, Silvana, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo, gracias por las miles de pláticas que hemos tenido. Hoy se siente bonito, hoy tenemos pura celebridad aquí viéndonos el día de hoy, pero me siento muy contento. Tenemos aquí a Maite Cruz que nos dice que ya llegó. Tenemos aquí, a ver, dice Bren que la chica que estuvo ayer en su programa se llama Yara Ramírez. Entonces vayan a darse una vuelta a la página de Sedacep y vean esa plática, esa charla, entrevista, estuvo buenísima. Y nos dice exactamente cómo le explicamos la diferencia de las noticias reales y las falsas en una red social, o cómo siendo padres de familia podemos identificar que la información que le estoy dando es real o falsa. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Alex? Bueno, saludos, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, claro está. Brenda, ¿verdad? Sí, así es. Sí, Brenda, saludos. Espero contestar tu respuesta efectivamente. Como tal, pues obviamente saber primero de qué red viene. Vamos a verificar la red. La verificación de la red es muy importante. Si es una red que nosotros ubicamos que pues no es como adultos, no es verídica, pues por lo tanto no nos sirve, ¿no? En automático la desplazamos. Obviamente cuando hablamos de ocupar la red social o esta parte de los medios digitales como herramienta para poder plasmarles dicha información, pues nosotros tenemos que hacer forzosamente el filtro. Entonces, lo primero es verificar que sea una red confiable. A lo mejor no les vamos a meter un marco tan pesado de conceptos, una cuestión muy metodológica, pero sí a lo mejor con palabras muy simples o palabras muy poco complicadas, que si nosotros en automático decimos, ¿sabes qué? Sí le entiendo, sí me agrada, sí es algo que yo ubico, se la plasma a mi pequeño. Podría ser esa una de las primeras estrategias, ¿no? Nada más identificar esta parte del saber y el que la información pues sea adecuada y precisa para ellos. No algo tan explícito, pero a lo mejor algo que sea simple y sencillo, lo que íbamos mencionando en el transcurso, ¿no? Información que podamos desmenuzar muy sencillamente. Claro, y justamente ahorita me diste como pauta para, me acordé de una línea que iba a retomar y ahorita la retomo. Pero bueno, y también yo te hablo de la parte tecnológica. En cuestión de poder identificar la información verídica, pues bueno, aparte de lo que ya nos comentaba Alejandro, que es la parte de verificar la información que estamos consumiendo, dos tips en cuestión de ofimáticos. Primero, la información que es verídica viene a través de una edición. Es decir, cuando en un medio verificado, por así decirlo, se publica un artículo, tenemos fuentes, tenemos autor y tenemos la parte de quién respalda este estudio. Punto número 2, regularmente cuando es información no tan confiable, pues bueno, viene con un montón de faltas de ortografía. Entonces es importante analizar esta parte de las faltas de ortografía y si viene de notitasdelmundo.net, la verdad es que seguramente no es una página fiable, pero pues entonces tenemos nuestros recursos ya constantes, a lo mejor es de una universidad, a lo mejor de un periódico reconocido, de una revista científica y todos estos medios que nosotros podemos comprobar. Si quieren ustedes, papás, buscar información lo más digamos que certera o adecuada, vamos a Google
y le ponemos, si no me equivoco, es el school.google y te sale, digamos que toda la versión académica de los artículos que podemos tener información. Y la verdad es que esto funciona y te sirve muchísimo. Con respecto a la parte de la información y que era el punto que quería tocar ahorita, es la parte de que hay que analizar qué información estamos brindando, porque recuerden que la información que brindamos hacia nuestros niños no va a ser la misma que brindamos hacia nuestros adolescentes, y por eso se clasifica en niveles, por así decirlo. De cierta edad a cierta edad se les da cierta información, de cierta edad a cierta edad se les habla de otra información, y pues bueno, es más que nada considerar esta parte y pues bueno, continuar. A ver, vamos a leer un poquito los comentarios. Si tú tienes preguntas por allá o si te están saludando en tu red social, también ahí coméntanoslo, platícanos quién te está mirando, quién te está viendo, pero mientras vamos, a ver, dejen actualizo esto. Ahorita si se deja de ver la transmisión o algo similar, requiero que me avienten un WhatsApp porque solamente estoy revisando a través del celular y si se cae pues no me voy a dar cuenta porque aquí yo sigo viendo la transmisión, entonces ahí échenme parito por cualquier cosa. No sé si bueno, nuestro complemento de información haya contestado tu pregunta, Bren. Déjanos aquí tu respuesta. Nos dice Luna Reyes, felicidades, licenciado Alejandro. Pues sí, felicidades, amigo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ya llegó tu club de fans. Dice Tepex, interesante el tema. Sí, oye, yo creo que desde el principio ya están aquí echándote porras. Nada más que no dejan sus reacciones. Invítalos a que compartan y dejen sus reacciones, amigo, por favor. Dice por aquí Tepex, interesante el tema. Se me hace que sí le pusieron de acuerdo a se dice que Tepex que nos pusimos de acuerdo Brenda y yo para poder hablar de estos temas. Qué temas tan interesantes, son muy buenos para que los niños de ahora no crezcan con tabúes ni prejuicios, así como también que crezcan con la información, que crezcan con lo más informados posibles. Bueno, algo así. Dice también Manuel Est Cruz, saludos cordiales al gran licenciado Alejandro Martínez. Así es, amigo, mira. No, hombre, aquí te están aventando flores, me da mucho gusto. Claro, son personas muy apreciadas que están aquí apoyándome. Y más que nada que reconocen tu trabajo, amigo. Digo, al final de cuentas, en lo que hemos platicado, lo que yo te he visto trabajar, te desenvuelves en múltiples áreas que la verdad pocas personas se avientan a hacerlo. Entonces, pues bueno. No sé si tengas algún saludito a quien mandar, algo que nos quieras compartir mientras pasamos al segundo bloque de la entrevista. Bueno, pues como tal, que ojalá y la información que les esté brindando sea de mucha utilidad. Gracias por las palabras que me acabas de decir, Jorge. Igual los comentarios que me están mencionando, pues saludos a todos, muy amables por estar aquí, por apoyarnos, compartir nuestra pequeña entrevista que estamos haciendo ahorita. Este diálogo como tal, pues es para ustedes y por ustedes, ¿no? Realmente el trabajo que se hace con Jorge, pues es para brindarle información a todos y cada uno de ustedes, ¿no? Como tal, eso sería todo lo que podría decir. Un saludo. De acuerdo. Dice Bren aquí, bueno, se ríe y dice, si nos ponemos de acuerdo, no nos sale de lo planeado. La verdad es que no, ¿eh? O sea, ni siquiera habíamos hablado de estos temas. Lo que pasa es que yo hago mi agenda del mes. Entonces checo a los invitados y lo empiezo a gestionar y entonces ya empiezo a hacer mis temas. Pero me creerás que esta vez sí no, o sea, no había hablado yo en absoluto con Brenda acerca de los temas que íbamos a tener y mira, qué chistoso. Justamente hay una parte de, por ejemplo, el tema que viene, o más bien la plática que viene dentro de 8 días también es parte de sexualidad infantil, pero aquí estamos hablando de preadolescencia, porque regularmente decimos, sexualidad de la adolescencia, sí está chido, pero oye, ¿y quién le pone atención a nuestros pequeños, ¿no? Y pues bueno, la verdad va a estar muy interesante. Dice, yo creo que debemos considerar también la condición de algunos padres de familia, porque quizá algunos no tienen un nivel académico y por ende no pueden identificar las faltas ortográficas, considerando también que es importante la parte de buscar el apoyo de los especialistas, la parte de los especialistas, ¿de acuerdo? Entonces, es un comentario que nos dejan aquí por WhatsApp y yo creo que es importante considerar y va de la mano justamente con lo que vamos a hablar a continuación, ¿de acuerdo? Te hago la pregunta y nos compartes la información que conlleva, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que por mi educación, por mis creencias y tabúes con los que he crecido,
me sea difícil hablar de estos temas. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar para facilitar la enseñanza de educación sexual? Bueno, vamos a ver si sí le entendí a la pregunta. Uh-huh. Me estás hablando de qué herramientas vamos a ocupar nosotros cuando en ocasiones no tenemos a lo mejor una formación, ¿no? Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, efectivamente. Ok. ¿Cómo yo voy a poder enseñar educación sexual a mis niños si ni yo mismo lo sé? Primer punto de ley, pues empezar a capacitarnos nosotros. Así sea un video en YouTube, leernos un pequeño cuento, preguntar a nuestros profesores o maestros de nuestros niños. En esta parte, ¿no? Hablamos también muy de la mano con cuestión de ocupar diferentes herramientas. Diferentes herramientas me refiero y hablo con esta parte de la indagación de información. Ya hablamos un poco lo que acabas de decir, ¿no? Buscar información verídica de páginas, de redes, entre muchas otras. Hay diferentes estrategias y herramientas y me gustaría compartírselas, ¿no? Una sería ocupar ilustraciones o imágenes que nos permitan plasmarle como tal. Por ejemplo, vamos a empezar con un tema muy básico, ¿no? El definir el nombre de los genitales. Al momento les decía que los vamos bañando a nuestros niños, o en su caso de ustedes, mamás, papás que son o tutores, que son los que están acercados a ellos, hablarles los nombres tal cual. Cuando no lo identifican, porque ojo, yo tengo unos genitales y el sexo opuesto tiene otros distintos. Le muestro una pequeña ilustración, a lo mejor animada, porque son niños y lo van a percibir como más ameno. Hablamos a lo mejor de una edad un poco más avanzada. No sé, se me ocurre una pequeña historieta, un pequeño cuento donde hablemos, no sé, partes del cuerpo. Y a lo mejor lo hacemos de manera no directa, sino estas son los pies, las piernas, los genitales, el estómago, los brazos, las manos, la cabeza. Ya tocamos los genitales sin necesidad de adentrarnos solamente en esta parte, ¿no? A lo mejor por medio de videos informativos. Hablamos de un canal de YouTube, obviamente que sea una persona que la que esté hablando hable con relación. Hay videos educativos en sexualidad, animados, que te hablan, por ejemplo, desde la higiene personal en los genitales, como quién te puede tocar y quién no, y cómo expresar cuando te sientes mal porque alguien te quiso agarrar o tocar. Hablamos a lo mejor ya un poquito más profesionalizándolo, infografías, carteles, podcasts, actualmente TikTok tan solo, que es una red social que a muchos pequeños les gusta porque son videos muy cortos y son videos que podríamos encontrar a algún usuario que maneje este tipo de contenidos. También podríamos hablar a lo mejor si nos vamos a lo que mencionábamos, ¿no? Las redes sociales institucionales o las terciarias. Si vamos a un centro de salud, una enfermera que es una persona altamente capacitada nos puede dar esta información. A lo mejor un tríptico, una sopa de letras. Se me ocurre un foro donde nosotros a lo mejor nada más visualicemos la pregunta junto con la misma respuesta. Hay programas actualmente de los que vemos de Aprende en Casa. Hay programas que se basan en salud, ¿cuál es el nombre? Salud, como educación para la salud, no recuerdo cómo se llama. ¿No? Salud integral, ¿no? Es salud integral, si no mal recuerdo. Sí, salud integral. Ahí manejan temas desde a lo mejor alimentación saludable como educación social, pero también manejan educación sexual. A lo mejor podemos ir como orientándonos con todos esos medios como tutores, igual presentárnoslos, a lo mejor si vemos, se me ocurre en una novela, si somos usuarios de novelas o de películas, y tratar de normalizar esa situación en cuestión de lo que estás viendo está mal por X y Y razón, o está bien por X y Y razón. Tampoco decir, no veas eso. O sea, tampoco vamos a decirles, híjole, míralo, ¿no? Pero a lo mejor como que orientarles, bueno, eso es X situación, ¿no? Para no meterme en algún tema y entrar en controversia, lo vamos a dejar como una X situación.
en nuestra cabeza vamos a echar a volar nuestra imaginación y vamos a decir, ok, sí entiendo a qué te refieres, Alejandro, entiendo más o menos a dónde vamos. Pero bueno, como tal, pues ya cuando van creciendo nuestros niños y se vuelven jóvenes, hablar de métodos anticonceptivos, hablar de un plan de vida, de prevención de un embarazo, de una toma de decisiones, previo a esto hablar de esta cuestión de la autoestima o ir manejando toda esta parte. Si yo no cuento como tal, ya de manera resumida tu respuesta a la pregunta que me hacías, si yo no cuento como tal con un conocimiento, hay miles de estrategias, desde la más sencilla hasta la más complicada, ¿no? Una presentación científica, casi, casi. Ir con el señor doctor y decir, señor doctor, ayúdeme porque yo no sé. Primero me capacito y vamos de la mano, ¿eh? Yo con mi hijo, la pregunta que yo no adquiero, fíjate que ya para conclusión en esta parte, tuve una situación cuando dábamos conversaciones en un bachillerato. En un bachillerato, pues ya son jóvenes grandes. Entonces, en esa situación, a lo mejor ellos ya sabían qué onda con los genitales, qué onda con la sexualidad, sabían poner un condón de las 20,000 formas y yo nada más me sé una. Pero imagínate, 20,000 formas y ellos ya sabían, ¿no? Al derecho y al revés. Y después te topas que sí tienen toda esa información, pero son ignorantes al momento de, como joven o como señorita, exigir el preservativo porque no se les inculcó, porque la información solo se les arroja, pero no se les enseña a esa información procesarla, convertirla en conocimiento y posterior a eso expresarla. No se nos muestra. Y curiosamente, para esto, pues como tal, repito, ya de manera conclusiva, todas estas herramientas, a final de cuentas, nos van a servir para una sola acción, que es un equilibrio y una buena salud sexual. Nada más. Justamente, yo creo que tocas temas muy interesantes al respecto de qué es lo que podemos hacer. Pero como siempre les he dicho, al final de cuentas es la determinación de uno como papá o de uno como ser humano, ya no vamos a ponerle como papá, de informarse y de poder tomar en cuenta estos temas que en algún momento nos pueden ser útiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos preguntan de forma privada bueno, nos dicen, yo a mi hija de 9 años que ya empieza con su desarrollo físico, ¿hasta qué tema puedo explicarle de sexualidad? Bueno, vamos a empezar ahora sí que desde lo básico. Si usted allá en casita, al igual que esa información nos va a servir a todos, ¿verdad? Pero vamos a referirnos como usted y ya, se queda en la incógnita. Desconocemos o sabemos, tenemos el conocimiento de que nuestro hijo o hija no tiene los conceptos básicos, desde ahí vamos a empezar. ¿Hasta dónde? Poco a poco. ¿Por qué? Porque no podemos, lo que decíamos, no podemos saturar a los chicos de información, porque ellos sí es como de, espérame tantito, hasta ahí, porque deja primero digiero, que ya no se llama pajarito, se llama pene, que ya no se llama el nombre que quieran palomita, se llama vulva o vagina. Vamos a empezar con definiciones básicas, con conceptos básicos, que qué es, para qué nos sirve y cómo lo vamos a identificar. Hablamos también de esta parte de a lo mejor orientarles en caso de que sean caballeros, que ya vamos a empezar con esta parte de los sueños húmedos o de las erecciones. El desarrollo físico es bien importante. Con las mujeres o las señoritas, cuando ya vamos a empezar con esta parte del ciclo menstrual, explicarles que no deben de tener miedo, que es un proceso normal, que los chicos, en cuestión de los caballeros, no se deben apenar, es muy común, no se sientan los hombres o mujeres o los niños o niñas, se sientan perturbados por esta situación, porque en ocasiones dicen, híjole, ya me pasó o me está pasando y tengo miedo de decirle a mi mamá, a mi papá, porque me vayan a regañar. No, darles esa confianza, lo que yo les decía, liberarlos de esta cáscara del simple hecho de que se sientan acomplejados por esta información.
Entonces, yo les aconsejaría o yo les sugeriría que empezáramos con conceptos básicos. ¿Hasta qué punto podemos llegar? A un punto adecuado a nuestra edad. Ojo, cuando ya le hablamos de un desarrollo sexual en cuestión, de una actividad sexualmente activa, hablamos de 15, 18 años de manera preventiva en adelante. De manera eficaz, 18 años, 20 años, por cuestiones de reproducción o de ejecución sexual. Hablamos ahí diversos temas. Vamos a suponer que de 0 a 10 años vamos a hablarles de definiciones básicas. De 10 años, 12 años, más o menos, un poquito antes, 8, 9, 10 años, prepararlos para cuando empiecen con ciclo menstrual, con eyaculación, con erecciones o con sueños húmedos, y esta parte del cambio y del desarrollo del cuerpo, saber que vamos a empezar a tener manifestaciones ajenas y distintas a nuestra corporalidad, ¿no? Saber que va a haber algo nuevo, aparición de vello, ensanchamiento de caderas, desarrollo de modulaciones de voces, las alturas, toda esta parte, ¿no? Y después, cuando ya tenemos, les repito, 8, 10 años, 12, 14, 15 más o menos, es esa parte de la evolución del cuerpo. Y ya cuando llegamos a esta parte del desarrollo preventivo entre 15 y 18 años, hablar de que existen embarazos, de que existen prevención de infecciones de transmisión sexual y de un uso adecuado de métodos anticonceptivos. Cuando ya tenemos 18 en adelante, aún así tenemos que darle seguimiento y continuidad. Y va a ser esta parte de hablar de prevenciones de embarazos, infecciones de transmisión sexual. Y ojo, cuando ya tenemos arriba de 25 años, hasta un poquito más o menos, hablemos de una satisfacción sexual, porque nunca se deja de aprender. A lo mejor ya me estoy basando en otros temas que futuramente hemos de ver, pero sí es cómo yo puedo desarrollarme sexualmente. Ya les estoy dando un spoiler. Cómo yo puedo futuramente sentirme pleno con mi cuerpo y con el cuerpo de mi pareja, y cómo podemos tener ese match, ese complemento mutuo. Pero bueno, de manera resumida, para ya resaltar lo que quiero decir es con información básica, con esta parte de la evolución del cuerpo y con prevención de embarazos, infecciones y desarrollo social. Más que suficiente. De acuerdo. Y digo, la verdad es que son temitas que hay que considerar y que tener en cuenta. Y justamente una de las preguntas que aquí tenemos, y que bueno, voy a acotar nada más como para hacer una parte, un pequeño paréntesis sobre una de las preguntas que tenemos aquí, que dice: yo como educador, ¿cómo puedo enseñar sin vulnerar o agredir la ideología de los padres de mis alumnos? Mira, es bien curioso porque vamos a tomar este ejemplo justo. Yo les mencionaba lo del bachillerato y voy a resolver su respuesta. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando estábamos con los chicos del bachillerato, la mayoría tiene arriba de 15 a 18 años, es la edad estándar. Por lo regular se les manda un previo aviso donde se les notifica qué temas van a hablar. Incluso a muchos se les mandaba una fotocopia de un infograma con las fotografías, o en este caso con las figuras animadas de cuáles íbamos a presentar, y ellos firmaban, los tutores, no había bronca, ¿no? Decían: órale, me gusta, vámonos. Pero cuando hablamos de que nosotros como externos, cuando yo iba a la institución educativa, daba mi intervención educativa y me retiraba, como externo tenía que hacer eso. Como cuerpo docente se tiene que notificar, obviamente. En esta parte, de igual forma, el dato curioso o la anécdota es la siguiente. Me toca hacer esta misma intervención, la misma información, pero aquí era un enfoque, aquí era en preparatoria era un enfoque informativo, en secundaria un enfoque preventivo, es decir, dar la misma información, pero enfatizando ciertos puntos para que ellos puedan en automático defenderse cuando lleguen a un nivel donde ya van a verdaderamente ocuparlo. Hicimos el mismo proceso. ¿Y qué crees? ¿Qué crees, Jorge? Ahora sí que, ¿qué crees y qué creen allá en casa? Cuéntamelo Que todo. fue bien curioso, fue bien curioso por el hecho de que muchos papás sí se alebrestaron. ¿Cómo le vas a hablar a mi niño de qué es un pene y una vagina? Yo le puedo decir, pero tú no.
¿Cómo le vas a decir de uso de condón? Pues si todavía no van a empezar, están bien chiquitos. Ojo, es la misma información, solo que a lo mejor en bachillerato era cómo usarlo correctamente para no embarazarte. Lo que hablábamos de la información hace un momento. Aquí es cuáles son los métodos anticonceptivos para futuramente no embarazarte. No les estoy diciendo que ahorita lo hagan, simplemente conózcanlos. Futuramente los vamos a poder palpar o a lo mejor los vamos a poder tener en interacción. El detalle aquí es el siguiente. Me preguntas que como educador, ¿cómo vamos a poder enseñar sin ser vulnerables o ser agredidos a lo mejor a esas ideologías que tenemos, ¿no? Como tutores. Pues simple y sencillo. Primero capacitemos a nuestros tutores. Y eso fue lo que hice, porque había gente que decía, yo no quiero que le hables a mi hijo de eso porque llega a mi casa con unas ideas tan raras. Era una señora que era de Yucatán y me decía, llega con unas ideas tan raras y yo no sé qué contestarle. Y yo, tiene razón, señora, tiene razón y es muy válido. La invito, empezamos a tomar esa estrategia. Viernes capacitación jóvenes, jueves capacitación tutores. Llegaban los tutores, nosotros los capacitábamos a ellos, les conversábamos, les platicábamos un poco de esta información y por lo tanto ellos ya no se sorprendían cuando llegaban a su casa los jovencitos con ciertas preguntas o ciertos comentarios. Y yo les decía, y eso es bien importante, papás, pregunten, porque cuando yo pregunto, las mismas dudas que tú como papá tienes, ellos como hijos las tienen y peor. Algo bien padre que la misma señora llegó y me dijo, ¿qué cree, joven? Para ese entonces yo era joven. ¿Qué cree, joven? Que me hizo muchas preguntas y supe responder. Ojo, les comento, entonces, primero capacité a papás. De ahí, la misma información. Ojo, con los papás traté de verme muy profesional, muy serio, y eso que tú sabes que serio yo no soy, pero muy serio. Concluimos con la información. Con los chavos fue como de, ¿qué onda? Pues vamos a hablar ahora sí que de sexo, chavos. ¿Qué conocemos? ¿Quién sabe qué es un pene? ¿Qué es una vagina? Esto, lo otro, aquello, jaja. Vamos a hacer la diferencia entre qué es un pene y una verga. Y ellos, ¡ah! Lo haces porque empatizas con los chicos. Y les dices, no, pues la verga es el palo más largo del barco y un pene es esto. Y les muestras las infografías, las diferencias. Lo haces ameno a ellos. Con los papás era como de, ¿qué es un pene? Ah, bueno, pues es el aparato reproductor masculino, bla, bla, bla. Y después hicimos, porque nos dieron una etapa de, ¿qué será? Como un mes más o menos. Los reunimos nuevamente para ver el impacto, para hacer ahora sí que nuestro post-test, y juntamos a tutores, juntamos a profesores y juntamos a alumnado. Dimos la misma plática, pero de diferente estructura, de diferente manera, y los tres se complementaron, porque ojo, ahí es un juego de tres. Yo como estudiante y tu interventor. Yo como estudiante y tu educador. Yo como estudiante y tu tutor. ¿Me explico? A final de cuentas, son tres redes o tres factores que van a permitir apoyar. Y acabamos de mencionar red familiar, padre o tutor, familia, red primaria, red secundaria, escuela, maestros, educadores, red terciaria, interventores en este caso. Si no existe una intervención, porque ustedes están preguntando de ustedes desde la vista del educador de cada uno de ustedes, ¿cómo lo van a hacer? Primero capaciten a sus tutores. ¿Sabes qué? En la junta, una plática de 5 o 10 minutos. Muchos tutores van a decir, me interesa. ¿Por qué les comento eso, papitos? Porque les voy a capacitar a sus niños la próxima semana y se las arrojan la bomba. Ah, ok, los invito a que el jueves vengan para que ustedes estén conscientes de qué información se les va a brindar a sus niños y el día que lleguen a su casa con preguntas y dudas, no se sorprendan. ¿Cómo ven? Funciona, la verdad funciona. Estrategia que a la mala aprendimos, pero funciona al menos nosotros como interventores educativos. Pero ustedes bueno, aquellos que tienen grupos ya firmes, pues sí, es una forma muy clara de poder nosotros no agredir incluso ideologías o esta parte de información, porque recuerden, ojo, es muy importante, la educación como la salud y más si es una educación sexual, es un derecho universal y en todos lados se tiene que tener.
Muy bien, y yo creo que tu estrategia me resulta muy interesante y yo creo que podríamos adoptarla muchos en nuestro sistema profesional, ¿no? También en la parte de como, pues está la parte laboral y yo creo que faltó una parte que, bueno, desde mi punto de vista, que yo creo que mencionabas una de a partir de los 25 y hacia adelante, ¿no? Toda la parte de sexualidad, pero también la parte de planificación familiar, amiguitos. Hay mucha información acerca de planificación familiar que les Mm, va a funcionar y que la verdad es que pues podrían claro, utilizar ¿viste? sin tanto tema porque hay un área específica en el IMSS o en el seguro o donde quieras que se dedica exclusivamente a planificación familiar. Entonces te invito a que te acerques a los profesionales, como nuevamente ya lo habíamos mencionado en todas las transmisiones. Pues bueno, para continuar con esta plática, no, nosotros deberíamos o tendríamos que saber sobre qué temas vamos a hablar principalmente en educación sexual. ¿De acuerdo? Sabemos que hay muchos temas, pero desde tu experiencia, ¿cuáles serían los principales que deberíamos de tomar en cuenta? Bueno, son muchísimos temas, bastantes temas. Jamás vamos a poder acabar. Recordemos que les daba en un principio esta parte desde la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Lo voy a repetir. Como es la definición de la salud, es un completo bienestar físico, mental y social. Ahorita vamos a ir identificando estos tres factores que son bien importantes. Una vez les decía que teníamos un equilibrio de ellos, podemos adquirir esta información. Por ejemplo, el primero que sería del factor físico, un bienestar físico, hablamos del primer tema que es el desarrollo humano. ¿Qué incluye este tema de desarrollo humano? Fíjate que de estos puntos que voy a decir, que son 6, para mí los más importantes, 2 de cada uno, podemos desglosar más temas. Es curioso. Es curioso porque desarrollo humano, ¿qué incluye? Reproducción, lo que acabas de decir, cómo vamos a reproducirnos, planificación familiar, los nuevos cambios físicos, a esta parte de la pubertad, orientación sexual e identidad de género. Hablamos esta parte física y social a la par. Relaciones, que también igual es del campo social. Las relaciones, pues vamos a incluir temas como eh, el desarrollo dentro de una familia sexual, obviamente, el desarrollo de amistades, de toma de decisiones, porque ojo, las relaciones no solo son sexuales, coitales, sino son sociales. Entonces, dentro de una educación sexual, ¿cómo yo como hombre, heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, etc., me voy a desarrollar con mi familia, con mis amistades, con mis relaciones amorosas o en su defecto noviazgo, ¿no? Amorosas hablamos de que te vas enamorando o no sabes ni qué quieres. Noviazgo, algo estable. Otro tema serían herramientas personales, es decir, cómo vamos a poder adquirir nosotros estas herramientas y qué incluyen. Incluye mucho esta parte de la comunicación. Dentro de las herramientas personales tenemos que enfatizar mucho en la comunicación, en esta parte de la negociación con nosotros mismos de qué quiero, hacia dónde voy, qué es lo que busco, para posterior una buena toma de decisiones. Y la siguiente, que igual me agrada, que sería la número 4, es el comportamiento sexual. ¿Qué nos va a incluir nuestro comportamiento sexual como tal? Cómo vamos a desarrollar nuestra sexualidad a lo largo de de nuestro desarrollo, ¿no? Cómo vamos a poder ejercerla con prevención, con precaución y con planificación. Y el quinto tema que podemos hablar en esta parte de la educación sexual es la salud como tal, la salud sexual. Prevención de enfermedades, prevención de a lo mejor una transmisión ay, se me fue la onda, en prevención de enfermedades, hablamos de esta parte del cuidado con cuestión de anticonceptivos y una prevención de un embarazo, ¿no? Y bueno, la última, pero no menos importante, lo vamos a manejar como un tema de sociedad y cultura, porque va muy de la mano con esta parte de los roles sociales, de la diversidad, de la onda de la sexualidad como medio, como yo medio de transmisión o como el medio de transmisión que me informa esta parte del género. Entonces, bueno,
de manera general, esos serían como los temas que podríamos nosotros abarcar. Creo yo que son los 6 temas que engloban los 3 puntos: físico, mental y social. Entonces, en resumidas cuentas, pues podría ser eso como tal, ¿no? Te puedo resumir a lo mejor, porque yo estoy desarrollando cada uno, pero luego allá en casita no les quedan claros, ¿no? Desarrollo humano, relaciones como tal, la palabra relaciones yo así lo desarrollo y les decía que incluye esta parte de cómo nos desarrollamos en cada uno de nuestros entornos. Herramientas, que son las herramientas que vamos a adquirir para poder defendernos ante una sociedad llena de información y nuestro desarrollo social. Comportamiento sexual, que va muy de la mano con qué quiero para mí y hacia dónde voy, ¿no? A lo largo de mi vida. Hablamos la quinta, que es salud sexual, que es bien importante porque es parte de un equilibrio. Y la sexta, pero no menos importante, una sociedad y cultura, ¿no? Género, toma de decisiones y, por supuesto, pues unas sexualidades de diferentes medios. Otra vez el micrófono, perdón, disculpen ustedes, pero bueno, ahí andamos. Entonces, desafortunadamente, yo creo que el detalle de aquí que nosotros vemos es que, pues, tristemente vivimos en una sociedad donde aquel que se dedica a informar o donde aquel que tiene como pues, no sé, determinación de agarrar y hacer un video en TikTok o hacer un video en YouTube, pues, una de dos. O tiene un linchamiento social o de plano lo satanizan al pobre educador o al pobre médico, a la enfermera. ¿Por qué sucede esto? Desafortunadamente no sé, pero estaría muy interesante que en algún momento pudiéramos como preguntarles a estas personas qué les ha sucedido pues esta situación. Por privado, en el transcurso de la semana me hicieron una pregunta y que de alguna forma te la planteé para poderla desarrollar para este momento. Me pidieron que fuera anónima y dice, hace algún tiempo mi hija vivió una violación. Desafortunadamente, ella pensó que su agresor estaba jugando y por ello no lo identificó como algo negativo. ¿Cómo le explico a mi hija que lo que pasó no estuvo bien y que no debe permitir que vuelva a suceder? Así que, amigo, te cedo el micrófono para que me puedas compartir la respuesta a esta pregunta. Mira qué pregunta tan fuerte, bastante fuerte, porque, ay no, hablar de esta situación, por eso yo lo manejo como situaciones. Señores, allá en casa no crean que ignoro la vida, o sea, conozco parte de la vida, pero uy, por eso lo manejo como situaciones, maquilladito para que no suene tan feo, porque se dice que cuando ocupas otras palabras para no decir tal cual es porque no te agrada, ¿no? Si es complicado, cierto es, nada difícil de resolver. Aquí el punto es hasta qué punto podemos llegar nosotros a tener esa fortaleza para expresarla, ¿no? ¿Cómo explicarles a nuestros pequeños y pequeñas allá en casa que lo que pueden llegar a sufrir o lo que sufrieron en determinados casos es bueno o es malo? Esta pregunta me gusta, me asusta, dicen me gusta, pero me asusta. ¿Por qué? Porque vamos a englobar toda la información que acabamos de ver. Ojo, ya pasó, ¿no? Pero les voy a dar la respuesta como para que no pase. Y posterior a eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Va? Para que no pase, educación sexual efectiva, estamos hablando de esta parte de una educación de calidad. En pocas palabras, el expresarles que podemos, por medio de enseñanzas de calidad, adquirir aprendizajes, ¿no? Vamos a poder tener un desarrollo óptimo con diversos temas. Ya acabamos de hablar de los temas. ¿Cuáles temas vamos a abarcar? Posterior a eso, vamos muy de la mano con qué medios vamos a ocupar para poder nosotros tomar fuerza y tomar ese conocimiento para adquirirles o arrojarles esa información. Y posterior a eso, ocupar diferentes estrategias, lo que ya mencionábamos, basarnos con profesionales, entre muchos otros, ¿no? Con información. Pero ojo, diferencia entre información
y comunicación. Son dos esferas grandes. La información, aquí está, aquí está, aquí está, pero no nos sirve. La información no sirve. ¿Por qué nos sirve? Porque si no tenemos comunicación asertiva con las personas, o en este caso con nuestros pequeños, de nada sirve que tengamos múltiples fuentes, múltiples herramientas, múltiples medios, si no nos va a servir de nada. Con toda esta información, la convierto en un proceso que es un diálogo, una conversación, una explicación, una orientación, la palabra que quieran colocarle, una interacción, que es la más importante. La regla para mí en la vida es la comunicación. Si yo tengo comunicación con mi pareja, con mi hijo, con el perro y con el gato, la convivencia va a ser sana. A partir de que nosotros esa información la convertimos en conocimiento por medio de esta estrategia educativa que es la comunicación, ya la libramos, porque el niño y la niña va a poder estar identificado en qué es bueno y qué es malo, qué es positivo y qué es negativo, para posterior a eso prevenir y evitar este tipo de conductas que no queremos que se repitan. Ahora, ¿cómo explicarle a mi hijo o a mi hija que estuvo bien o que estuvo mal? La información, ¿cómo va? ¿Sabes qué, hijo o hija? No está bien que alguien venga y te toque. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo. Lo que les decía, empoderemos a estos niños o a nuestros niños y niñas de esta información. Si ya sucedió, acudir a ayuda. Si yo como padre o tutor me quebranto ante esta situación, simple y sencillo, busco un intermediario. Asesores psicológicos, asesores médicos, asesores legales, entre muchos otros. Simplemente encontrar esta parte de la información o esta parte de la adquisición de información. ¿Cómo ven? Me pongo un poco nervioso con estos temas porque me da cosa, pero a final de cuentas es un tema que se tiene que trabajar. Claro, y yo creo que dices cosas muy importantes que hay que considerar y que no solo la parte de si es bueno o es malo en este sentido, sino entender como papá. Cabe destacar lo siguiente, uno como papá le da el peso, digamos que cómo denotamos las cosas que suceden. Yo no voy a hacer ningún juicio de valor acerca de la situación que sucedió, pero al final del día solamente queremos entender algo. Uno como papá le enseña a nuestros hijos si las cosas son buenas o malas. El niño pudo haberse caído y entonces decir que fue malo que se cayera porque entonces se lastimó. Pero esa misma situación alguien más pudo decirle a su hijo, no, es que te caíste para que aprendieras qué es lo que no debes hacer para que no suceda. En este caso, nosotros, primero que nada, hacer su acompañamiento en la experiencia de vida de nuestros hijos. Al final de cuentas somos la voz de apoyo de ellos y somos quien guía, quien instruye y quien pueda compartir las experiencias que vivan en su vida. Cómo las vivan o cómo ellos asimilen estas experiencias, pues va a ser un trabajo personal. Evidentemente, los eventos no necesariamente son aceptados o buenos. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues acercarnos a los profesionales para que, pues bueno, entonces podamos asimilarlo desde otro punto de vista. Pero si no generó un trauma en la vida de nuestro infante, es importante poder analizar la información y que alguien nos instruya para ver cómo podemos seguir de aquí para adelante. Ya sucedió, como decía el licenciado Alejandro, ya sucedió, no lo podemos cambiar. Entonces, ¿cómo vamos a retomar lo que viene a futuro? Lo que nos permita tener una vida normal o lo más normal que se pueda. Y principalmente, pues bueno, creo que esa es una chamba muy interesante de los psicólogos y que yo agradezco a mi terapeuta por enseñarme a vivir la vida de una forma diferente y que me sigue apoyando y que yo creo que al final del día son situaciones que nos enseñan y nos ayudan a poder vivir este tipo de experiencias de una forma más fácil, a trascender este tipo de eventos y muchos otros que pueden suceder en la vida al final del día, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustaría solamente agradecerte, Ale, por toda esta información que nos trajiste, por toda esta información que compartiste con nosotros. Yo sé y evidentemente reconozco en tu trabajo que
hay mucha información que podríamos desmenuzar en este momento y que podríamos aventarnos 3 horas aquí platicando y no sé, canasteando la información. Pero, ¿te parece si agendamos una siguiente charla, hacemos una segunda parte de este tipo de temas o a lo mejor de otro tema que nos dejen nuestros amigos? Pero sobre todo, pues Claro que sí. darle valor a tu trabajo, agradecerte tu tiempo que nos brindas para poder estar con nosotros y poder compartir este tiempo con la gente que nos ve. Y pues no sé, al final del día, bueno, aquí leyendo unos comentarios, dice que se puede pedir información a un médico cuando se acude con su cita médica. Y también nos dice Bren que se llama la materia salud integral del adolescente. Y si no me equivoco, creo que Bren en prepa daba esa clase. Pero pues bueno, eso es lo que Yo también, de hecho. nos comparten y la verdad es que muchas gracias, Ale. De verdad, no tengo cómo cuantificar o valorar la información que compartes el día de hoy con nosotros. Es muy interesante y yo creo que es muy importante. Así que, Pues sí, pues, pues, algo que quieras acotar a esta conversación. pues claro que sí, hay muchas cosas más que aportar, ¿verdad? Como tal, ya de manera resumida, ya para concluir esta participación, agradecer el espacio, invitar a todos los que nos están escuchando, viendo por diferentes medios, eh, invitarlos a que se comuniquen. La palabra clave para un buen desarrollo es la comunicación. Cuando yo me comunico, ahorita nos enfocamos con esta parte de los niños. De hecho, fue muy enfocada la parte de los niños por esta cuestión de la educación. Pero cuando yo me comunico con adolescentes, con jóvenes, con todo tipo de personas, de una forma asertiva, la información que arrojo no solo es información, la convertimos en un proceso bonito de comunicación. Se entiende lo que yo quiero y por lo tanto se adquiere lo que yo quiero que entiendan y comprendan. Entonces los invito a que empecemos a comunicarnos entre todos, a preguntarnos cómo estás, si estás bien o estás mal. Eh, y ahí es donde vamos a poder empezar a tener intervenciones de, ¿estás mal? ¿Por qué estás mal? Empecemos a platicar del por qué estás mal. ¿Estás bien? ¿Por qué estás bien? Darle el valor al por qué estás bien. Y así va, al rato vamos a evitar mucho tipo de situaciones. Voy a ocupar la palabra otra vez ya por último, situaciones. Y vamos a poder festejar aquellas victorias o aquellos logros que vayamos teniendo. Y todo eso crea un vínculo de confianza que en un futuro nos va a permitir un buen desarrollo como tutores, como personas, como el rol que manejemos dentro de nuestro entorno social. Comuníquense, los invito a que se comuniquen. Así es, ojalá y pues bueno, ya saben que de todos modos nosotros nos ponemos a la disposición de las personas que en dado caso pueden, no sé, mandar un mensajito a Caesi y pues bueno, podemos ya canalizarlos al área respectiva que ustedes puedan tener. Aquí, bueno, complementando un poquito la información, nos pregunta, bueno, más bien nos cuestiona Mari Deseo, buenas noches Mari, un gusto tenerte por aquí, me da Buenas gusto noches. saludarte. Dice, ¿sería necesario la orientación de un paidólogo? ¿Un qué, perdón? Paidólogo. ¿Ves que es la parte de la psicología que se dedica al desarrollo infantil? Oh, ok, ok. Mira, hoy acabo de aprender algo nuevo. Nos está jugando una mala jugada el internet porque vamos a fingir que se me trabó y no escuche. No, como tal, desconocía incluso el término. Me parece interesante el poder a lo mejor futuramente indagar en esta información y posterior a eso, pues poder darte la respuesta, porque desconozco en su totalidad esa respuesta. No es malo decir no sé, lo malo es quedarse con la ignorancia. Lo vamos a buscar y te lo vamos a hacer llegar. De Muchas acuerdo. gracias. Muy bien, complementando un poquito nada más la información en el aspecto del paidólogo, sí sería conveniente siempre y cuando, o desde mi punto de vista yo lo analizo, cuando ya tiene un seguimiento, es decir, a lo mejor que es una persona de confianza por esta parte, sino de todos modos, porque la parte de
tener como un acompañamiento siempre se genera a raíz de la confianza. Entonces, ¿cuál es la dificultad a la que se encuentran regularmente o con la que se encuentran los psicólogos cuando empiezan con esta parte de la terapia? Es la situación de que no se genere ese vínculo inmediato, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros tenemos ya ese acercamiento con nuestro psicólogo, con nuestro paidólogo, que se dediquen específicamente a la parte del desarrollo infantil, nos va a poder permitir tener ese vínculo más fuerte y que nos va a permitir, en todo caso, trabajarlo. Si hablamos del contexto, por ejemplo, del planteamiento que nos ponen en la pregunta anterior, pues sí sería conveniente ya no tanto el especialista, sino en todo caso quien nos pueda apoyar en la parte psicológica para poder trascender este evento. Y ya si es en particular que nosotros sí contamos con ese particular de decir tengo el especialista, pues con toda la confianza poder acercarnos y decir, sabes que esta es la situación, el evento mi hija no lo considera como bueno o malo, hablando en particular de la pregunta. Entonces, y con esto pues poder dar como ese seguimiento y ese análisis de la situación, porque al final de cuentas pues es el apoyo o el acompañamiento que nos estarían brindando ellos. Entonces, espero de todos modos, si tienes alguna duda, María, al respecto de esta situación, puedes enviárnosla a Kaesi en el Messenger y pues podemos complementarla un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, Ale, amigo, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? Ay, Dios mío, las redes sociales están medio complicadas. ¿Algún número Alejé, de contacto? ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo para poder contratar tus servicios de conferencias, pláticas, charlas, talleres, de todo lo que haces, amigo? talleres primordialmente, tratamos de hacer talleres. Bueno, pues mi nombre, como es Alejandro Martínez para todos ustedes, tenemos una página que es Alejandro Martínez, luego aparecemos en una etiqueta que es Alexandro, igual lo podemos buscar. Pues en todas las redes aparecemos como Alejandro Martínez, ¿no? Como tal. De igual forma, si alguien quiere contactarme, ahí a Jorge por Messenger desde la plataforma de Kaesi, les puede mandar un mensajito, ¿sabes qué? Me interesa contactar a tal persona y pues aquí andamos para servirles. Perfecto. Amigo, pues de verdad, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos volverte a ver en otra ocasión aquí y que pues bueno, no pase tanto tiempo como esta ocasión que la verdad lo planeamos desde el principio que inició esto y la verdad es que hasta apenas ahorita estás compartiendo esta información. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazote y pues bueno, amigos, ya sabes, no se desconecten, regresamos. Adiós, Ale. Adiós, amigo. No me cuelgues todavía, ¿vale? Nada más termino la cortinilla, hago el cierre y regreso contigo, ¿va? Pues bueno, amigos, ya escucharon mi pequeña conversación que tuve con Alejandro porque en lugar de mutear mi micrófono, muteé la cortinilla. Siempre me tiene que suceder algo, pero bueno, ya, o sea, everywhere, ya continuamos con todo lo que estábamos haciendo y pues bueno, quiero agradecerle a todas las personas que nos vieron el día de hoy, muchas gracias a todos los que dejaron su reacción y pues bueno, vamos a hacer aquí como toda la parte de pues ver quién nos dejó su reacción. Tenemos aquí a Patricia Díaz, a Verónica Martínez, a Mari Deseo, a Jade Rubí, a Luna Reyes, a Tepex, a Nancy, a Eli Salazar, Cris Martínez, Yasmín César, Adriana Ramsam, Ramírez, Dulce Ruiz, a Samantha Marín, a Brena Polinar, a Leslie Ramos y a todos los que nos vieron y no dejaron su reacción. De verdad, muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por estar en el episodio número 14 de Kaesi Night Show. Me gustaría platicarles un poquito acerca de todo lo que viene y pues les puedo confirmar lo que ya tengo aquí. A ver, denme un segundito, no me cuelguen, por favor. Muy bien, entonces, nada más, pues bueno, agradecerles, como les decía, de estar aquí y les voy a spoilear, bueno, no les voy a spoilear, les voy a comentar quiénes van a estar, qué fechas ya tengo confirmadas. Pues bueno, el próximo sábado
En punto de las 8 de la noche tenemos al psicólogo Alejandro Bravo. Vamos a tocar el tema de sexualidad en la preadolescencia. Esta entrevista ya la teníamos pactada para semanas antes. Desafortunadamente por cuestiones no pudimos realizarlo, pero pues bueno, ya la vamos a tener la próxima semana. Entonces vamos a trabajar toda la parte de la preadolescencia. Él es sexólogo, entonces también podemos apoyar. Bueno, es especialista en sexualidad humana. Entonces podemos también ahí complementar la información y la verdad es que trae muy buen, ¿cómo se dice? Bueno, trae muy buena información para que podamos complementar con ustedes. También el 1 de mayo, y esto es muy importante, me gustaría compartirles este tema, porque el 1 de mayo vamos a hablar de un tema, yo creo que es el tema más delicado y a su vez uno de los temas que más complicaciones tiene a la hora de trabajarlo. ¿En qué aspecto o a qué me refiero? Vamos a hablar de suicidio, pero vamos a tocar muchos puntos que son muy sensibles, pero que necesitamos tocar. Desafortunadamente, no estamos hablando de ese tema. No estamos hablando de un tema que afecta a niños, que afecta a adolescentes y afecta a adultos. Y que desafortunadamente en México hablar de suicidio es cuestión de hablar de algo que te da pena. Es más, todavía el suicidio tiene más, ¿cómo se podría decir? Hasta cierto punto más tabú que hablar de sexualidad. Porque al final de cuentas hemos normalizado la sexualidad, pero hablar de suicidio, si algún familiar le preguntan, oye, ¿qué le pasó a tu familiar o qué? Ah, es que lo atropellaron, no, es que le dispararon, no, es que el otro. Nos da pena compartir esa información, de decir, ¿sabes qué? Pues desafortunadamente se suicidó. Y también, pues bueno, tenemos amigos, familiares, conocidos que se suicidan y que mágicamente nadie se dio cuenta que estaban mal. Y quienes piden ayuda, en verdad, reciben toda clase de opciones menos ayuda. Entonces, la verdad es que es un tema que voy a tocar, que se va a hablar y que se tiene que tocar en México. Desafortunadamente es uno de los temas más importantes y más interesantes que he tocado aquí en CAESI, pero que espero puedan compartir conmigo y que puedan dejarme a lo mejor sus comentarios y si no es en esta transmisión, ese día, el 1 de mayo. Entonces espero que puedan estar conmigo en esa conversación. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer solito, voy a estar acompañado de un especialista en suicidio. Es el doctor Jesús Enrique Romero Juárez. Él, pues bueno, en algunas ocasiones ha estado en Televisa y en TV Azteca en algunos programas hablando de esto, el suicidio. ¿De acuerdo? Es de alguna forma es una celebridad en el mundo de la psicología y en el mundo de los medios informativos de salud. Entonces, también tenemos por ahí pendiente una entrevista con una persona que en particular admiro mucho y de chiquito yo era como muy seguidor de esta persona y se llama Rommel Pacheco. Así que vamos a tener a Rommel Pacheco. Todavía no estamos confirmando la fecha exacta de cuándo va a estar, pero ya lo tenemos en pláticas, lo tenemos en intención. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a que todo el universo se alinee y los planetas también se alineen y que podamos ya machear esa entrevista. Así que, amigos, quiero darles las gracias por llegar hasta este punto a las personas que aún me siguen viendo. Gracias por quedarte a informar con el licenciado Alejandro Martínez. Gracias por todas las cosas que nos han compartido. Y pues bueno, se puede información en un médico. A ver, buenas noches. Y pues bueno, ya con esto me despido. Agradezco muchísimo que estén aquí conmigo. Ya me puse un poquito nervioso. Pero pues bueno, les mando un abrazo. Ya saben, si salen, pues cuídense mucho. Afortunadamente, pues bueno, nuestros abuelitos ya deberían de estar vacunados. Afortunadamente, pues bueno, a los que pertenecen al mundo de la educación también ya viene su vacuna. A los que no pertenecemos a ese mundo, pues bueno, nos toca hasta diciembre del año 2050. Entonces no estoy seguro cuándo sea, pero sí, ya sabes que si sales de casa, usa tu cubrebocas, usa tu careta, toma tu sana distancia y nos vemos dentro de 8 días. Cuídate mucho. Adiós.